Derecho 1. Módulo 2. Pista 3. Derechos humanos. En nuestra cotidianidad, has escuchado hablar a tus padres, familiares y amigos sobre los derechos humanos. Cuando por alguna razón uno de ellos tuvo problemas y se vieron afectados por la autoridad en una situación de conflicto. Para Felipe Tena Ramírez, los derechos humanos son los derechos absolutos que emanan de la naturaleza del hombre, traducidos en el respeto a su vida, dignidad y libertad en su dimensión de persona, es decir, nacen de la naturaleza que la conciencia interpreta por la razón, señalada como imperativos. La Constitución mexicana de 1857 señalaba la relación de los derechos humanos o derechos del hombre. En el artículo primero se establecieron las bases y el objeto de las instituciones sociales, por lo que las leyes y autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Es decir, el objeto de preservación de estas garantías estriba en los derechos humanos ya convertidos en derechos de todo gobernado como elementos inherentes a las propias garantías. Derecho absoluto, el perteneciente al individuo y que ha de ser respetado por todos los demás. En nuestro país, los derechos humanos se encuentran protegidos y reconocidos desde 1857 por orden constitucional frente a todo acto de autoridad que ejerce el poder público del Estado. El 6 de junio de 1990, por decreto presidencial, se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyas siglas son CNDH, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión y presupuestaria, fundamentada en el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución Política. Posterior a esto, el 28 de enero de 1992, se adiciona el apartado B del artículo 102 de nuestra Constitución, elevándola de comisión a organismo descentralizado. A través de la reforma constitucional, publicada el 13 de septiembre de 1999, dicho organismo nacional se constituye como una institución, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aludiendo a la obligación del Estado mexicano preservar, proteger y defender los derechos humanos de todos los mexicanos. En junio de 2011 se publicó la reforma constitucional del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, elevándose a rango constitucional, incorporando el goce de los derechos humanos en la Ley Suprema y en todos los tratados internacionales ratificados por México. Asimismo, se incluyó el principio pro persona, así como los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, estableciéndose las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Pro persona. El principio pro homini, llamado principio pro persona, tiene un sentido más amplio con perspectiva de género. Tiene como fin acudir a la norma más protectora y o a preferir la interpretación de mayor alcance de esta al reconocer, garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, o bien, en sentido complementario, aplicar la norma y o interpretación más restringida al establecer limitaciones, restricciones al ejercicio de los derechos humanos. El artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asignaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de investigar hechos que consideren graves violaciones a los derechos humanos, que anteriormente estaba encomendada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en el artículo 102, apartado B, se estableció la obligación de las autoridades a responder las recomendaciones emitidas por dicha comisión y, en caso de no aceptarlas o no cumplirlas, la Cámara de Senadores o en sus respectivos recesos la Comisión Permanente llamará a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan a efecto de que funden y motiven su negativa.
De igual manera, en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señaló la facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ejercer acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y estatales que vulneren derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. Funden. Es apoyar con motivos o razones algo. Debe entenderse que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, algún artículo de una ley. Motiven. Son las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se han tenido en consideración para la emisión de un acto, siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa individuo a otro. Inconstitucionalidad. Es una acción o medio de control constitucional que existe en el marco jurídico mexicano y cuyo objetivo es determinar si una disposición de la legislación ordinaria, ya sea federal o local, contradice una disposición planteada por la norma suprema. Es decir, la Constitución Federal, teniendo como consecuencia directa la invalidez de la disposición, declarándola inconstitucional. La acción de inconstitucionalidad puede ser promovida únicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por órganos del Estado, con excepción de partidos políticos. Es importante mencionar que los derechos humanos no emanan de ninguna ley ni de ningún hecho o acto concreto que se registre en cualquier ámbito de la vida social, porque existen por sí mismos, adheridos al hombre, inalineables e imprescriptibles. Están tipificados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que nuestro país suscribió, misma que fue cristalizada por la UNESCO, Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas, en el Palacio de Chaillot de París. Inalineables. Proviene del latín que no puede ser objeto de comercio ni ser privado de su titular bajo ningún precepto, es decir, cuyo dominio no se puede pasar o transmitir de un individuo a otro. Imprescriptible. Lo que no puede perderse por prescripción, es decir, que no se extinguen por ninguna causa, es decir, no pierde vigencia ni perece por el transcurso del tiempo. Un derecho imprescriptible es un derecho que nunca perderá validez. Clasificación. Los derechos humanos se han clasificado de diversa manera, tomando en cuenta su origen, su naturaleza. Para el doctor Felipe de Jesús Fierro Alvidrez, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, menciona que los derechos humanos se dividen desde el punto de vista de su contenido. Primera generación. Atendiendo a derechos considerados fundamentales por diversos autores. No discriminación, derecho a la vida, igualdad entre hombres y mujeres. No esclavitud ni servidumbre. No torturas, ni penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. No molestias arbitrarias en la vida privada y el domicilio. No ataques a la honra o reputación. Libertad de tránsito y elección de residencia. Derecho a una nacionalidad. Derecho a buscar asilo político en caso de persecución. Derecho a casarse y decidir el número de hijos. Libertad de pensamiento y religión. Libertad de opinión y expresión de ideas. Libertad de reunión y asociación pacífica. Segunda generación. Considerando desde el punto de vista de su base económica. Derecho a la seguridad social y a la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. Derecho al trabajo en condiciones equitativas. Derecho a formar sindicatos. Derecho a un nivel de vida adecuado. Derecho a la salud física y mental. Derecho a cuidados y asistencia durante el embarazo y maternidad. Derecho a la educación.
Tercera generación. Considerados desde el punto de vista de las relaciones internacionales, autodeterminación, independencia económica y política, identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento y la confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permite una vida digna. Cuarta generación. Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico actual, protección de la vida privada, igualdad en las condiciones de acceso a las nuevas tecnologías, servicio universal. Telecomunicaciones como soporte de los derechos de la libertad de expresión e información. Integración entre sistemas de comunicación y medios de comunicación social. Pluralidad cultural, política y social en los medios. Libertad de información en Internet. Autodeterminación informativa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos menciona otra clasificación siendo la siguiente. Primera generación. Los derechos civiles y políticos denominados libertades clásicas. Toda persona tiene derechos, libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Segunda generación. Están los derechos económicos, culturales y sociales, en donde se demanda al Estado, un estado de bienestar que implemente acciones, estrategias y programas que gocen de manera efectiva de derecho a la seguridad social, derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses, al derecho de un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido y los servicios sociales necesarios, derecho a la educación en sus diversas modalidades de manera gratuita. Tercera generación. Para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos en un marco de respeto y de colaboración entre distintas naciones a nivel internacional, la autodeterminación, la identidad nacional y cultural, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, entre otros. CNDH, fecha consultada el 10 de marzo del 2020. Aplico lo aprendido. En tu libreta de apuntes contesta las siguientes interrogantes. 1. De manera individual, investiga con personas de tu comunidad si en algún momento de su vida sufrieron alguna violación en sus garantías individuales y escríbelas en tu cuaderno. 2.
Analiza la situación de la persona y destaca desde tu punto de vista los artículos que fueron transgredidos, señalando a la autoridad responsable de dicho acto. 3. Del análisis que hagas de ese caso en particular, propon una medida o recomendación para evitar este tipo de conductas. Comparte con tus compañeros de clase tu investigación y resérvala. 4. Si fueras un promotor de los derechos humanos en tu comunidad, ¿qué medidas o acciones propondrías para solucionar las problemáticas que se presentan por las violaciones a los derechos humanos y con qué autoridad del gobierno trabajarías de manera conjunta? Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.